El presidente de los Estados Unidos declaró que el domingo 15 de marzo sería el Día Nacional de la Oración. El presidente tuiteó en la noche del viernes um, que era un gran honor para él declarar el domingo 15 de marzo Día Nacional de la Oración. En ese tuit él decía de que el país en todo momento de la historia siempre ha buscado la protección y la fuerza de Dios en tiempos como estos, y que no importa dónde te encuentres, Él te hacía un llamado para que pudieras en un acto de fe orar, ser más fácil para juntos prevalecer, haciendo referencia a lo que estamos pasando en estos días con el coronavirus. Entonces, al escuchar esto me recordó un video de una persona que hacía alusión a la oración como el equivalente de no hacer nada. Junta a 1 millón de personas y ponlos a todos a rezar al mismo tiempo a Dios. ¿Harán algo? No. Jamás ocurrirá nada. No importa cómo lo pidas o cuánto lo intentes. No importa si crees en Jehová, si crees en Osiris o en Thor. Ningún Dios jamás responderá a tus oraciones. Rezaré por ti. Mejor dile, no, por favor, no reces. Si quieres ayudarme, ayúdame. Pero rezar es la vía fácil para sentir que has hecho algo bueno cuando en realidad no has hecho absolutamente nada. Hay 1000 maneras de ayudar a alguien que esté en problemas. Incluso aún en una situación que parezca que no puedes ayudar en absoluto, como una situación de una muerte segura, por ejemplo, puedes entretenerlo, puedes ayudarle sus últimos segundos de vida. O si le quedan meses, puedes ayudarle con videojuegos, con películas, con un montón de cosas que puedan hacer su vida más entretenida. Literal, cualquier cosa será de más ayuda que ponerte a rezar. Porque rezar no es solo una pérdida de tiempo, sino que es además algo perjudicial, pues podrías estar haciendo cosas más útiles en ese tiempo que has perdido rezándole a algo que jamás existió. Con estas dos opiniones que conflictan, que se pelean, me da a mí la pauta para poder hablar un poco más, especialmente como mencioné en tiempos de crisis como los que se están viviendo, donde debido a desastres naturales, debido a aún cosas que el mismo hombre crea, en el caso de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, me hizo recapacitar en algunas situaciones de que cuando suceden todo este tipo de tragedias, las personas deciden unirse, vamos a decir, a diferentes denominaciones religiosas. En estos tiempos tan estresantes, las personas buscan por aliento y por consuelo en las religiones. No es del otro mundo que veamos que religiones como el catolicismo, en mi caso yo soy cristiano, en el cristianismo, testigos de Jehová, budismo, el islam, todas estas denominaciones religiosas, demos por hecho de que en estos tiempos tan difíciles las personas empezarán a engrosar estas iglesias, porque cuando estas calamidades ocurren, las personas empiezan a recurrir unas con otras, y lo demás es a buscar un consuelo espiritual. La opinión que leí de lo que el presidente Trump eh, hizo, y la opinión del joven que habla en el video explicando cómo las oraciones no son escuchadas, no voy a debatir por qué la religión y lo que viene siendo lo político, desde muchos años, religiones más que todo, y ustedes son mis testigos, la religión que más gobierna encima de todo lo político es la religión católica. Y no con eso quiero decir que en una forma egoísta el cristianismo quisiera hacer lo mismo, porque no es eso lo que es el cristianismo. El cristianismo no debería estar involucrado en la política, pero eso va a ser tema para otro video. Esta vez solo quiero enfocarme en la situación de la oración y en la situación de los seres humanos que buscan el confort por medio de las religiones. Así que, como antes mencionaba, las personas están tan estresadas, con tanto temor, que empiezan a recurrir a todas estas religiones, incluyendo el cristianismo, porque necesitan sentirse confortables, se necesitan sentir seguras. Pero en estos tiempos de calamidad es donde se prueba verdaderamente los cristianos. En este tiempo es cuando la fe de un cristiano se transforma, vamos a decirlo de esta manera, se fortalece, crece. Y aunque en algunas religiones todas ellas empiecen a crecer por las catástrofes naturales,
aunque ellas empiecen a llenar sus edificios de muchas personas, al final me recuerda lo que pasó en la Biblia cuando el Señor Jesucristo curó a 10 leprosos. Dice que de esos 10 leprosos solamente uno regresó a darle gracias por haberlo curado. Cuando el leproso regresó, dice que Jesucristo preguntó que dónde estaban los otros 9. Eso nos da a nosotros una idea de cómo funciona el corazón del ser humano. Mediante se le haya solventado su problema y se le haya, vamos a decir, remendado su situación, esa persona que no es verdaderamente creyente en la fe del Señor Jesucristo, se va. Después de que todas estas calamidades pasen, esas iglesias, incluyendo la iglesia cristiana, van a empezar a bajar sus números. Todas esas personas que llegaron buscando la salvación y el confort de la religión, se van a ir. Van a ser como esos 9 leprosos que simplemente tuvieron su milagro, o mejor dicho, ya de Dios no quieren saber nada. Para ser cristiano se requiere de muchas cosas, y la primera es la entrega honesta a Dios, la entrega que muchas personas no van a tener. A muchas iglesias van a llegar 10,000 personas, y cuando todo estos problemas pasen, van a quedar solo 1,000 personas. A otra iglesia entrarán 5,000 personas y van a quedar quizás unas 500 personas. A una iglesia van a entrar 100 personas y al final de todo esto van a quedar 20, 30. Porque como antes lo dije, si hay gente que se atreve a decir que orar o rezar, en mi punto sería orar, es peor que no hacer nada, entonces estas personas que entren a estas iglesias simplemente se van a ir yendo por sí mismas, porque no han creído en Dios, no son renovados, no son convertidos a Dios, simplemente son convencidos. Y vuelvo a rectificar, gracias a estas calamidades es que el verdadero cristiano sale a relucir entre todo y entre todos, porque la fe en Dios es la que hace que nos volvamos fuertes e inmovibles como una roca. Y eso hay muchas personas que no lo entienden. En Primera de Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La oración es algo espiritual, y es verdad de que algunas veces que tú ores, Dios no va a responder esa oración. Y eso es de las lecciones de Cristianismo 101. Dios es soberano para responder las oraciones. Eso quiere decir, mi amigo, que no todo el tiempo sus oraciones serán contestadas. Pero esa no es en ningún motivo una excusa para no hacerlo. Algunas personas también dicen que porque Dios hizo un milagro a X persona, eso no significa que sea una prueba de que en realidad Dios existe. Y lo único que puedo decirle a estas personas, e incluso a mis hermanos en Cristo, es que cada milagro que usted haya recibido en su vida va a ser para testimonio propio, para su propia edificación espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese milagro que usted tuvo, usted se lo va a contar a un vecino, se lo va a contar a un amigo, se lo va a contar a un familiar, y ellos no le van a creer, porque ese milagro es para que obre en usted, para que su fe sea más grande o para que su fe sea chica, y al final nosotros como seres humanos, cuando demos cuentas a Dios, ese milagro va a servir para darnos ese extra empujón de creer en el Señor Jesucristo o de condenarnos. Porque ese milagro que usted le diga a una persona,
esa persona no le tiene por qué creer. Ese milagro es suyo, tómelo, acobíjelo. Porque lo que va a pasar es de que si usted es como esos 10 leprosos que tuvieron la sanación, pero se fueron, eso quiere decir que ellos regresaron a sus casas quizás, o regresaron a sus quehaceres normales, les importó más las riquezas del mundo, qué sé yo, pero lo que quiero decirle que ese milagro, cuando ellos den cuentas a Dios y te diga, y Él diga a ellos, ¿te recuerdas cuando te sané de la lepra? ¿Te recuerdas cuando tu hijo estaba enfermo y se sanó? ¿Te recuerdas estos milagros que pasaron? Pasaron y no me diste la gloria a mí. No te entregaste a mí, sino que estos milagros pasaron y tú no hiciste nada. Es por eso que en mi fe personal han pasado cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Esos milagros, por eso vuelvo a repetir, son míos. ¿Van a ser para mi edificación o van a ser para mi perdición como esos 9 leprosos? Entonces, para orar hay que saber las reglas del juego. Hay que orar y ya sabemos, como anteriormente dije, que Dios es soberano de responder esas oraciones. Así que sepamos las reglas de cómo se tiene que orar. Como dice en Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Con esto yo no voy a atacar a ninguna denominación. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica convoca a que todos oraran el marzo 15 con las reglas que la Biblia nos dice. Dice que Dios no escucha primeramente a los pecadores. Así que cualquier de esas denominaciones, si hay una persona que está en pecado, Dios no va a escuchar esa oración. Sabemos que también la Biblia nos dice que si estamos peleados entre esposos, dice que las oraciones son turbadas, así que no llegan a Dios. Dios no escucha esas oraciones que son por arrogancia, sin humildad. Otras personas van a orar porque de verdad tienen la necesidad, pero recuérdese que cuando usted está orando, meramente dele gracias a Dios por ese momento. Dele gracias a Dios porque tiene en ese momento la vida. Y como anteriormente le dije, Dios no escucha a alguien que no está siguiendo lo que Dios manda. Quiero que recuerde que cuando usted ore, si usted está orando para agradar a los hombres, para verse bien ante la gente, esas oraciones Dios no las escucha. Yo quiero que hagamos una oración que si la hacemos, vamos a hacer, como dijo el joven en el video, vamos a hacer el equivalente de no hacer nada. Hagamos nada multiplicado por 1.000.000, multiplicado por 2.000.000. Una pequeña oración y comenzando de esta manera, agradeciendo a Dios por darnos un día más de vida, para que todas aquellas personas que entren en la religión cristiana sean entregados de verdad en espíritu, no por la salvación de la carne, sino por la salvación del alma. Oramos por esas personas que están solas, por esas madres solteras que tienen que pasar con sus hijos por esta crisis, por esas familias con papá y mamá junto a sus niños que tienen que preocuparse qué van a comer el día de mañana. Oro por todos mis hermanos en Cristo de que haya fortaleza y que haya una rectificación de que Dios existe, de que nuestra fe no es en vano. Oramos por esos ancianos que están solos, oramos por los niños, por esas personas. Oro el día de hoy dándole gracias a Dios primeramente por cada uno de nuestra vida, pero también dándole gracias porque en crisis como estas es cuando sabemos que tenemos un Dios que es real y que cada milagro que pase en cada una de nuestras vidas sea para testimonio, para edificación. Por eso oro por todas las personas del mundo de que podamos pasar valientemente y alentándonos unos a otros. Damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad de vida
que nos ha dado hasta el día de hoy. Amén.